está entonces el video para la segunda parte. La segunda parte se llama América o Américas, en forma de signo de interrogación, porque está preguntándose, ¿se tiene que decir América o Américas? Primero vamos entonces a localizar el continente de América en el mundo. Para eso hay un planisferio, voy a achicar un poquito la imagen, así lo ven un poquito mejor. Hay un planisferio en donde se muestra, marcado en verde, al continente americano, dividido entre lo que es América del Norte, América Central, América del Sur, con los nombres de los océanos y demás. Esta parte es la más sencilla de todas, ¿sí? Y dice 2.1, porque es la parte 2. ¿Qué océanos rodean al continente americano? Y acá están los nombres de los océanos y ustedes lo único que tienen que hacer es mencionarlos. La consigna 2 de esta segunda parte dice, si bien no es atravesado por el círculo polar antártico, sí lo es por otros paralelos de gran importancia. Tengan en cuenta que los paralelos son las líneas que corren de este a oeste, o de oeste a este. Estas líneas que corren de norte a sur son los meridianos. Yo les pregunto por los paralelos. Ahora bien, de norte a sur, nombrándolas de norte a sur, algunos de esos paralelos tienen nombres, pues son más importantes. ¿Cuáles son esos paralelos y cómo se llaman? Entonces tienen que ir viendo cuáles son los paralelos que tienen nombre y cómo se llaman, ¿sí? Y que atraviesan América. Por último, el punto 3 dice, ¿en qué hemisferios del mundo localizamos América? Acuérdense que el mundo se divide, si tomamos la línea del Ecuador, se divide en hemisferio norte, hemisferio sur. Y si tomamos la línea del meridiano de Greenwich, que sería el meridiano 0, se divide en hemisferio oriental y hemisferio occidental. Entonces tenemos que ver en qué hemisferios se localiza el continente americano. También es muy sencillito. Esta parte no requiere mucha más explicación, la verdad que es muy fácil de resolver. Y pasamos a la otra parte, a la otra sección de la segunda parte, que es las divisiones de América. América se va a dividir, acá hay un texto en el que se está explicado cómo se divide el continente americano. De hecho, acá hay dos mapas en donde hay una división geográfica estructural y una división sociocultural. En la división geográfica estructural vamos a ver que se divide en tres partes, mientras que la división sociocultural se divide en dos partes. Amplió la imagen, ¿sí? Bien, una vez que ustedes tienen leídos este texto, muy cortito realmente, ¿sí? Y ven estos dos mapas, van a ir completando un cuadro sinóptico o esquema conceptual, como les parezca más sencillo, donde aclaren cuáles son las diferencias entre los distintos sectores de América. Desde el punto de vista físico, acá voy a corregir, esto sería desde el punto de vista físico, y desde el punto de vista histórico-cultural. Ustedes lo hacen en la carpeta, lo pueden hacer en el archivo, eso va a depender de las herramientas que ustedes tengan. Entonces dicen, bueno, a ver, desde el punto de vista físico, América se divide en América del Norte, ¿sí? Debajo ponen entonces si se divide en otro tipo de América del Norte, América del Sur y demás, ¿sí? Y además tienen que decir cuáles son los criterios por los cuales se divide. Todo eso lo van a sacar del texto. Entonces tienen que ir armando con flechitas, ponen una flechita para acá, se divide en América tanto, América esto, América del otro, por esto, por esto, por este motivo. En el caso de la división en histórico-cultural, sacan las dos flechitas, tengan en cuenta que se divide, según lo que vemos acá, sociocultural se divide en dos partes, tienen que nombrar cuáles son esas dos partes y cuáles son los criterios por los cuales se divide en forma histórico-cultural. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes ponen que en histórico-cultural, por ejemplo, se divide entre América Latina y América Anglosajona, tienen que decir por qué es América Latina y por qué es América Anglosajona a través de un sistema de flechitas, tal como está acá. Es una actividad muy sencillita, no van a tener ninguna dificultad para resolverla. Entonces, repasemos esta cuestión. La segunda parte tiene estas tres consignas que las sacan a partir del mapa y esta consigna que es el esquema, ¿sí? o cuadro sinóptico, que lo realizan a partir de lo que se ve en estos dos mapitas y lo que se lee en este texto. Muy sencillito, no tiene que ser algo
muy complejo, no saquen información de otro lugar que no sea de lo que se les brindó para poder desarrollarlo. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña lectura de las divisiones de América. América es un solo continente, pero de todos modos es posible efectuar en él varias diferenciaciones mediante la aplicación de distintos criterios. Desde un punto de vista geográfico, que sería el punto de vista físico, América se divide en América del Norte, Central y del Sur. La división entre América del Norte y Central coincide con el límite político entre México, Guatemala y Belice, mientras que el límite entre Panamá y Colombia divide América Central de América del Sur. Ahí tenemos ya cuestiones para ir incorporando en la parte física del esquemita conceptual o del cuadro sinóptico que tienen que hacer abajo. También puede establecerse esta división geográfica teniendo en cuenta un criterio geológico. De esta manera, el límite entre América del Norte y Central se encuentra en el istmo de Tehuantepec, en México. En cambio, el límite entre América Central y del Sur está representado por una línea que se apoya en dos ríos colombianos, el río Atrato, que desemboca en el Mar Caribe, y el río San Juan. Todo esto, si quieren, lo pueden ir poniendo a través, lo pueden ir completando en este esquemita, sacando flechitas y poniendo todo lo que está escrito ahí. El límite entre las dos, desde un punto de vista cultural y económico se pueden diferenciar dos grandes unidades, América anglosajona y América latina, en la zona meridional. Esta división atiende sobre todo a características culturales que se ponen de manifiesto en nuestros días a través de las desigualdades económicas y sociales. Entonces, una vez que van leyendo todo esto, ven qué países forman parte de América Latina, qué países forman América anglosajona, cuál es el criterio por el cual alguno es América Latina, otro es América anglosajona, y así como completaron la parte física, completan también la parte cultural. Bueno, listo, eso es todo. Cualquier cosita, ustedes se pueden comunicar por privado o al grupo del curso, y cuando yo pueda resolverles las dudas que tengan, esas dudas serán resueltas. Van a tener hasta la segunda semana de abril para poder entregar estas actividades. Eh, bueno, listo. Nos estamos comunicando a través de este medio o nos vemos en la escuela con los alumnos. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego.